A ver, vamos a desarrollar lo que es la sesión número 8, que corresponde a lo que es enfermedades diarreicas agudas, ¿ya? Como siempre, vamos a empezar con lo que es la parte de definición para poder, digamos, conocer cuál es el mecanismo de desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Vamos a empezar aquí. A ver, entonces, primero con lo que es la definición. Entonces, una enfermedad diarreica aguda, ¿sí? La definimos cuando, en este caso, el niño o el neonato va a presentar un número, ojo, un número determinado, ¿ya? De evacuaciones que va a tener, ojo, número, las veces, ¿ya? Y la cantidad, es decir, la proporción de deposición que va a tener. Ahora, a estas características se le suma también lo que es, ¿no? Su presentación, es decir, ¿no? En este caso puede ser líquidas. Mayormente las diarreas suceden, son líquidas, o algunas semilíquidas, pero van en esa composición. Entonces, si hablamos de definición de lo que es un cuadro diarreico, decimos que o mencionamos que un cuadro diarreico es cuando existe un número determinado de evacuaciones y ese número se está asociado con la cantidad, ¿ya? Con la cantidad. Cuando decimos número, nos referimos, por ejemplo, de 4 a más veces al día y cantidad, el volumen que va a eliminar, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos, ¿ya? De las evacuaciones, de las disposiciones en un cuadro diarreico, ¿ya? Ahora, a estas características se le va a evidenciar o se le va a sumar los signos y síntomas. ¿Qué signos o síntomas se van a evidenciar cuando presentamos este cuadro diarreico? Los dos característicos que se evidencian son las náuseas y los vómitos. Estos dos van acompañados generalmente de un cuadro diarreico. Se le puede sumar también lo que es fiebre, es decir, el cuadro infeccioso ha sido mayor, o también se le puede incluir lo que es dolor abdominal. Este dolor abdominal generalmente es como consecuencia de las evacuaciones o consecuencia también de lo que es de la posible infección que haya podido tener. Entonces, a lo que es un código diarreico, sus síntomas o signos, o sea, sus evidencias son náuseas, vómitos, se le puede asociar fiebre si la infección es, digamos, mayor, y dolor abdominal si este es como consecuencia al número de evacuaciones que realiza, porque normalmente es así, las veces que evacúa, ¿no? Existe dolor abdominal. O el dolor abdominal se puede asociar al grado de infección, ¿ah? Entonces, a eso va asociado. Ahora, la causa. ¿Quién es el causante para que pueda este neonato, este recién nacido, este niño pueda sufrir de un cuadro diarreico? Generalmente son las afecciones a nivel gastrointestinal. Y a eso se le llama gastroenteritis. Normalmente, cuando hay un cuadro diarreico, ¿sí? El daño es, o la afección es a nivel gástrico, a nivel del estómago, ¿ah? O también a nivel del intestino. Entonces, a eso se le llama gastroenteritis o infección gastrointestinal. Es decir, estos dos dan por, digamos, digamos, como información clínica lo que es un cuadro diarreico, ¿ya? Entonces, a la diarrea, ¿cómo se le llama? Se le llama infección gastrointestinal o gastroenteritis. ¿Listo? Ya saben, muy bien, si cualquier duda puede activar su audio, ¿ya? Y en esta, a ver, si sabemos que el neonato, el niño, en sus evacuaciones y en la expansión de estas, ¿sí? Van a perder normalmente, lo que suelen perder en cada evacuación es agua y electrolitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las diarreas son, recuerden, son líquidas. En su mayoría son líquidas. Como son líquidas, entonces va a perder agua, obviamente, y va a perder lo que es electrolitos. Los electrolitos, obviamente, son aquellos, ¿sí? Minerales que van a generar un mantenimiento hídrico del cuerpo. Entonces, si no tenemos electrolitos, entonces no hay una buena composición o equilibrio de agua en el cuerpo, ¿ya? Entonces, en esta primera parte
Muñoz, ¿alguna pregunta? Dígame sí o no. No, ninguna, profesor. Listo. Correcto, todo. Ok. Entonces, pasamos ahora a lo que es... A ver, ya. Sí. Tiempo de duración, es decir, vamos a clasificar según el tiempo de duración lo que es un cuadro de Reiko. ¿Ya? Cuando un cuadro de Reiko tiene una duración aproximadamente, ojo, 2 semanas, se le llama cuadro de Reiko agudo, lo que estamos tratando. Ojo, lo que estamos tratando. Cuando este prolonga o dura entre 2 a 4 se llama cuadro de Reiko persistente. ¿Ah? Y cuando este dura ya mayor de 4 semanas, lo mencionamos cuadro de Reiko crónico. Ojo, nosotros solo estamos desarrollando este de aquí. Estos dos no, ¿ya? Porque esto ya más está asociado a patologías o a enfermedades que pueda presentar el niño, ¿ya? El de aquí vamos a desarrollar. Entonces, agudo, ¿por qué? Porque tiene una duración, ¿no? menor o hasta 2 semanas, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto de aquí, ¿ya? Muy bien. Y vamos ahora a ver lo que es la clínica, la parte del cuadro clínico, ¿ya? Aquí lo vamos a desarrollar en dos partes. Clínicamente lo vamos a asociar en dos partes. Es decir, uno, denominado lo que es diarrea alta, ¿ya? Porque la afectación está dándose a nivel gástrico mayormente, y diarrea baja, porque la infección o la afectación está dado a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuándo decimos o mencionamos clínicamente de diarrea alta? ¿Ah? Hablamos cuando decimos que la presentación de las heces son voluminosas, es decir, son de mayor volumen. ¿Ah? Estas están asociadas con pocas deposiciones, es decir, no hay de 3 a 4 nada más, ¿no? Existe lo que es un dolor periumbilical, es decir, en la zona del abdomen, ¿ya? En la zona del abdomen conocemos que aquí está la zona de la cicatriz umbilical o el ombligo, como le llamamos. Entonces, cuando decimos de dolor periumbilical, se refiere que el dolor o la afectación está en esta área de aquí, ¿no? Alrededor o sobre lo que es la cicatriz umbilical, ¿ya? Las heces generalmente presentan una pastosidad, ¿ya? No son 100% líquidas, y en su coloración normalmente son amarillentas. Entonces, cuando observamos estas características, decimos que es una diarrea alta. ¿Por qué? Porque está asociado al gástrico o a la primera zona, primera parte intestinal, ¿no? Por el duodeno, por ahí. Entonces, ¿qué características podemos evidenciar? Que son de mayor volumen, presentan lo que es. Las veces, no es muy frecuente, es decir, más de 3 a 4 nada más, presenta dolor alrededor de lo que es la zona umbilical, ¿ya? Su consistencia es pastosa, no son líquidas en general, y su coloración normalmente es amarillenta. Eso es cuando denominamos diarrea alta. Cuando hablamos de diarrea baja, o sea, netamente intestinal como tal, o la última parte del sistema intestinal, las características clínicas que se van a ver son, si aquí son voluminosas, aquí va lo contrario, ¿no? Es poco volumen, es decir, no hay una cantidad exagerada. Las veces que va, ¿no? Son mayores, son muchas veces las que va, de 4 a más, ¿ya? Entonces son múltiples deposiciones. El dolor, el dolor está asociado a nivel hipogástrico, es decir, a nivel de esta área, donde se encuentra el estómago, aquí, ¿ya? Acuosas, que dicen que son obviamente líquidas, y digamos, la pigmentación de las heces son netamente marrón. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo entre una diarrea alta y una diarrea baja, podemos decir que, a ver, si decimos la parte de cantidad o volumen, ¿ya? En la diarrea alta es mayor volumen, en la diarrea baja, vamos a poner otra fichita, mayor volumen, ¿listo? Y aquí, en la diarrea baja, menor volumen, ¿listo? En lo que es referido
a las veces, ya, por lo menos lo coloco y aquí no lo coloco, las veces de las exposiciones, ¿listo? A ver, más o menos. Aquí, en la diarrea alta, son pocas, ¿ya? Y en la diarrea alta son mayores las veces, ¿listo? En lo que es referido aquí, en el dolor, perdón, en la diarrea alta, el dolor es periumbilical, ¿no? Está en esta área de acá, lo voy a hacer acá, ¿ya? Lo voy a reunir, ahí está. Dolor en esta área, zona central del abdomen, ¿ya? En la parte central. Y en el caso de la diarrea baja, es arriba, ¿no? En esta área de acá, arriba, hipogástrica, ¿ya? Listo. En el caso de lo que es la presentación de las heces, ¿ya? La presentación, en la diarrea alta son pastosas, es decir, tienen una consistencia, ¿no? Son, digamos, un poco, digamos, compactas, así, ¿ya? En la diarrea baja es acuosa, líquida totalmente, líquida, ¿ya? En lo que es la parte, bueno, en la coloración ya está definido, ¿no? Amarillenta en la diarrea alta y marrón oscuro o amarillo oscuro, lo que vamos a decir, ¿ya? En la diarrea baja. ¿Entendido, Muñoz? Sí, profesor. Ok. Listo, muy bien. Vamos ahora con lo que es, ¿ya? Los diagnósticos diferenciales. A ver, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere con diagnósticos diferenciales? Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, se refiere a que las características que podemos observar, que podemos ver, nos pueden hacer sospechar que es un cuadro diarreico, pero en realidad no lo es. Es decir, observamos algunas características y podemos definir o podemos decir que se parece a un cuadro diarreico. Ya, se parece. Entonces, cuando las heces, ojo, en su eliminación son frecuentes, recuerde usted que una de las características para llamar diarrea eran las veces que se expulsaba, ¿ya? Pero estas son en mínimas cantidades. Entonces, si esta presenta varias veces, pero el volumen es muy pequeño, entonces no es un cuadro diarreico. Ojo, no es un cuadro diarreico. Se cumple la primera condición, sí, las veces, ¿no? Recuerda usted el número, ¿ya? ¿Listo? Pero a ese número no se asocia con la cantidad. Ojo, recuerde, para que exista un cuadro diarreico tiene que estar asociado las veces, el número y la cantidad. Solo así podemos hablar de un cuadro diarreico como tal, ¿ya? Pero si no cumple una de ellas, entonces no es un cuadro diarreico, es denominado una pseudodiarrea, es decir, es una diarrea falsa. Es decir, quiso ser diarrea, pero no lo fue. Y eso generalmente se debe a que hay alteraciones a nivel de la parte más baja de la parte intestinal, que es el colon, ¿no? Normalmente el famoso colon irritable, que se denomina clínicamente como proctitis. Es decir, el colon, por algún motivo, por una alteración, ya sea mecánico o ya sea, digamos, afectación celular, ¿sí? Este abre su esfínter y se evacúa las heces, salen las heces, ¿ya? Pero eso no es una diarrea. Es decir, la persona va más veces a los servicios a expulsar, pero la cantidad que elimina es muy pequeña. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Listo. Y se va despertando. Ahora, ahora, en lo que es otra forma de que se parezca o un diagnóstico que se parezca a lo que es un cuadro diarreico, ¿no? Es que la persona, sin percatarse, sin darse cuenta, ¿no? Está evacuando o eliminando heces y normalmente lo hacen, digamos, de forma muy continua, pero esas heces que expulsa, ¿no? Normalmente son muy pequeñas o solo suelen manchar nada más, ¿no? Su prenda interior. Entonces, cuando va evacuando de poquitos, va manchando, ¿no? Unas gotitas, se le va escapando, se le podría decir, ¿no? La parte de las heces, ya, eso no es un cuadro diarreico. No se debe a un fallo, ya, a un fallo de lo que es el esfínter, el esfínter del área, ¿no? Rectal. Es decir, el esfínter, que es una especie de puerta, ¿ya? Así más o menos, es una puerta en la cual tiene su estructura muscular que permite el cierre. ¿Listo? Entonces, este esfínter está cerrado, obviamente, normalmente es así.
Pero cuando hay una incontinencia, quiere decir que hay una falla en el cierre de ese esfínter, entonces este esfínter se puede aperturar, ¿no? De esta forma. Se apertura. O de esta forma. ¿Listo? Se va agrandando. Entonces, cuando se abre ese esfínter, se escapan o se salen las heces. Se puede, ¿no? Evacuar, salir las heces. Entonces, estas heces a veces suelen manchar, ¿no? La trucita digamos, o el pañacito del pequeño, ¿no? Entonces, y uno dice, ah, está con diarrea porque está manchando. No, y no es así. Es una falla o una afectación a nivel de lo que es el esfínter rectal o anal. ¿Ya? Entonces, estos son los dos, digamos, son las dos características clínicas que pueden parecer a un cuadro rico, pero obviamente no lo es, ¿no? Pero a veces las madres, por preocupación, o a veces por desconocimiento, no dicen, ah, mi niño ha observado que se le escapa ¿no? las heces, o ha hecho varias veces, ¿no? Y vienen asustadas a informarlo. Pero cuando se le hace, obviamente, la investigación, cuando se hace lo que es la consulta, ¿no? Y ahí podemos ir descartando lo que es cuando es un cuadro de Rayco. ¿Ok, Muñoz? Ok, profesor. Listo. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con lo que es ya la epidemiología. Es decir, ¿no? Los causantes, los agentes causantes, la información de quiénes son los que pueden generar un cuadro de Rayco. Tenemos como representantes o afectadores a tres, muy conocidos estos. ¿Ah? Tenemos a los virus, ¿listo? Que estos son determinados por los rotavirus y los adenovirus, los de mayor frecuencia. Pero también están los astrovirus, ¿ya? Entonces la parte vírica para generar un cuadro de Rayco son los rotavirus y los adenovirus, ¿ya? Y también los astrovirus. En bacterias, los que generan un cuadro de Rayco normalmente, ¿no? Son el Vibrio cholerae o el famoso cólera, la salmonela, que también es muy común, el Campylobacter, que también ahí está, pero no tiene mucha presencia, la Shigella, y que es bien agresiva, y el más característico, ¿no? La Escherichia coli. Entonces, estas son los agentes bacterianos que van a generar un cuadro diarreico, ¿no? Este de aquí, el cólera, es muy común o ha sido muy común, recordará usted, no se lo recordará, ¿no? En épocas de verano, cuando las personas se contaminan por cualquier motivo, ¿no? Listo, muy bien. Y en la parte parasitaria, los que generan normalmente por su destrucción de tejido de la parte duodenal, ¿ya? Es la Giardia lamblia y el Cristosporidium. Estos dos son los dos parásitos que más adelante los vamos a ver cuando nos toque hablar de enfermedades parasitarias. ¿Ya? Vamos a hablar de esta Giardia lamblia, que es un parásito, y el Cristosporidium. Estos dos son los que normalmente pues, no, van a mostrar o van a evidenciar un cuadro de Rayco. Ojo que la mayoría de los parásitos, como habitan, como se alojan en la parte intestinal, suelen dañar, suelen lastimar lo que es la mucosa intestinal, es decir, las células que permiten la absorción de nutrientes. Y si estas están alteradas por los parásitos, entonces no pueden conformar o no pueden compactar a las heces para que sean, ¿no? Para que sean duritas. Entonces, lo que hacen estos parásitos es, ¿no? Alterar ese procedimiento de formación, de endurecimiento de las heces, y eso conlleva a lo que es, ¿no? A que las heces sean líquidas y por ende la diarrea, ¿ya? Entonces, estos serían los factores, los causantes, los responsables de generar, ¿no? Ojo, microorganismo, ¿no? De generar lo que es un cuadro diarreico. ¿Hasta ahí todo bien, Muñoz? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien. A ver, entonces, ahora vamos con lo que es los tipos, ¿ya? Los tipos. Vamos, aquí está. Para evidenciar, para saber cómo es el manejo clínico de la diarrea, tenemos que considerar, ¿no? Cómo se producen este tipo de diarrea. Y eso llamamos clasificación. Entonces, para evidenciar cómo se desarrolla la diarrea según su diversidad,
lo vamos a hablar en 4 puntos, o en clasificar en 4 puntos. Uno, tenemos a lo que es a la diarrea osmótica, ¿listo? Que esta está asociada a la falla de absorción, ojo con eso, Muñoz, ¿ya? 2, tenemos a la diarrea secretora, que está asociada a lo que es, ¿no? A una alteración de los electrolitos. Ojo con lo que estoy marcando, Muñoz, por si acaso, para mañana, para su evaluación, ¿ya? Tenemos 3, a la diarrea motora, ¿listo? Cuando esta se debe a una falla motora, como su nombre lo dice, a nivel intestinal, ¿listo? Y 4, la exudativa, cuando ésta se ve afectada, ¿ya? Por destrucción del tejido intestinal. Destrucción del tejido intestinal. Ya está. Entonces, estas son las 4 tipos o consideraciones o clasificación de un cuadro diarreico. Motor, ¿no? ¿Por qué motor? Porque el movimiento intestinal está afectado. Listo. Osmótico. ¿Por qué osmótico? Porque al no haber una buena absorción, los alimentos escapan y se da la diarrea. Exudativa. ¿Por qué? Porque el tejido que debe absorber los nutrientes está faltante o está lastimado, entonces por ello no hay compacto de las heces. Y 4, secretor. ¿Por qué? Porque hay una afectación en la parte de los electrolitos. Y los electrolitos son los que controlan el mecanismo o formación de la secreción de agua a nivel intestinal. ¿Ya? Entonces, ahí están los 4. Osmótico, secretor, motor y exudativo. ¿Ya? Lo vamos a ver uno por uno para que no exista ningún problema y usted pueda entenderlo de forma perfecta. ¿Ya? Listo, empezamos entonces. Listo, aquí. Bueno, solo para recordar nada más, ¿ya? Solo vamos a recordar, señorita Muñoz, para que usted me pueda entender lo que estamos hablando. A nivel intestinal, aquí está el intestino, perdón, acá está el intestino, ¿ya? Si hacemos un pequeño corte, observamos aquí estas pequeñas, digamos, líneas sobresalientes, ¿no? Estas de aquí son las famosas vellosidades intestinales, que aquí lo vemos, ¿ya? Estas vellosidades en su interna, aquí va a presentar los famosos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son los que permiten, ¿ya?, que el alimento que son absorbidos por las células, que están estas de aquí, estos puntitos, digamos, cuadritos con puntitos rojitos, son las células. Entonces, el alimento que nosotros ingerimos, ¿ya?, llega a la célula, y esta lo envía al nivel sanguíneo. Y ahí consideramos lo que es nuestro proceso de alimentación o de nutrición, para ser más correcto, ¿ya? Entonces, esta es la parte anatómica para luego explicar la parte fisiológica. Entonces, aquí, a nivel intestinal, tenemos unas celulitas, de aquí, ¿ya? Estas células van a permitir absorber el alimento que se encuentra aquí a través de las vellosidades intestinales y este alimento va a pasar a la sangre. ¿Para qué? Para que se distribuya en todo el cuerpo, obviamente. ¿Ah? Ese es el mecanismo anatómico para identificar lo que es el proceso de absorción. A ver, entonces, ahora sí, vamos con la primera o el primer tipo de lo que es la clasificación respecto al cuadro diarreico. Tenemos como número 1, tenemos a la diarrea osmótica. Habíamos dicho que esta se debe o se da por problemas con la absorción. Aquí está. Problemas de la absorción. Entonces, cuando ocurre esto de aquí, cuando hay problemas con la absorción, entonces lo que se afecta son la parte, ¿sí?, de hidratación. ¿Qué sustancias son las que van a generar o pueden generar, ¿no?, una diarrea osmótica? Tenemos el agua carbonatada, esas aguas que presentan gasificaciones, ¿no?, mucho gas. El consumo de laxantes también es otra característica. Tenemos el proceso de mala absorción, ya esto puede ser una observación netamente estructural u orgánica, y el estreñimiento, también aquí, ¿no? Entonces, estos son los causantes para hablar o mencionar sobre una diarrea osmótica. ¿Debido a qué? A la mala absorción. Entonces, Muñoz, para mañana, usted recuerde, osmótico
se refiere a no absorción, o la absorción está afectada, está fallida, no es buena la absorción. Si ocurre eso, entonces llamamos diarrea osmótica. ¿Por qué? Por el problema de salida del agua. Osmo significa lo que es, ¿no? Parte de solutos a nivel del agua, ¿ya? Para que lo recuerde bien. Aquí, vamos a ver, aquí, primero voy a borrar aquí. Ahí está. Ya. Entonces, aquí vamos a observar, aquí vamos a ver cómo se da, cómo aparece, cómo ocurre, cuál es el desarrollo, cuál es el mecanismo de una diarrea osmótica. ¿Ah? Por si acaso, estas líneas de aquí, por si acaso, ¿ya? Es la estructura o la parte o la pared del intestino, ¿ya? Para que no se vaya a confundir. Esto de aquí es la pared del intestino. Ahí está, ¿ya? A ver, entonces empezamos de aquí. Me quedan 8 minutos de este Muñoz, ya sabes, si se corta volvemos a ingresar, ¿ya? A ver, entonces, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar para que inicie este proceso de una diarrea osmótica? A ver, me dice, punto número 1, cuando se altera, aquí está, cuando se altera, ¿ya? La relación sustrato-enzima, usted dirá, ¿qué es eso, profesor? La relación sustrato-enzima se refiere a que a nivel intestinal, las enzimas son aquellas sustancias que permiten degradar ¿ya? Los alimentos para que estos se puedan absorber, ¿ya? Eso es lo normal, eso es lo normal. Las enzimas atacan al sustrato, lo desintegran y estos son absorbidos. Cuando sucede eso, es normal. Pero aquí como habla de alteración, es decir, que hay una falla. Hay una falla, ¿ya? Existe una falla. ¿Falla en qué? En la relación, es decir, en la concordancia entre las enzimas que se vierten y la sustancia que se debe absorber, ¿no? O que se debe desintegrar por la enzima. Entonces, cuando ocurre esta falla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aumenta, aquí bien claro está, ¿ya? Esto se refiere a aumento, esta flechita se refiere a aumento, ¿ya? Aumenta la osmolaridad, ¿ya? A nivel intestinal. ¿A qué se refiere la osmolaridad? Se refiere a que debido a esto de aquí, ojo, debido a esto de aquí, la parte en esta área intestinal va a liberar, voy a cambiarle de color para que se pueda entender, ¿ya? Va a liberar una cantidad de agua, ¿ya? Libera una cantidad de agua. ¿Por qué? Porque esta agua sirve para mejorar la absorción de los nutrientes. Eso es un proceso normal. Pero como hay una falla aquí entre la enzima y el sustrato, es decir, lo que se debe absorber, el agua que sale, esa misma agua debe entrar. Ojo, eso sería lo normal, ¿correcto? Eso sería lo normal. Si el agua sale para poder ir desintegrar la parte de los alimentos, ¿no? Esta agua que ha salido, esta agua debe regresar. Pero cuando ocurre esto de aquí, ¿no? Entonces existe un bloqueo del ingreso del agua. El agua se queda, no puede entrar, no puede volver a entrar. Entonces, cuando el agua se queda, ahí está, aumenta lo que es la osmolaridad. Es decir, aumentó la concentración de agua. Aumentó la concentración de agua aquí, a nivel intestinal. Si incrementó la cantidad de agua, entonces obviamente que incrementa el volumen de la estructura que debe ser absorbida. Si incrementa, fecha hacia arriba usted, fecha hacia arriba, incrementa el volumen, entonces el intestino, debido a la presencia de mayor volumen, entonces existe una dilatación intestinal. ¿Cómo se ve eso? Se ve aquí, ve usted, mira, está derechito, y luego, uy, aumenta. Este aumento que vemos aquí, ¿ya? Es la dilatación intestinal. Ahí está.
Entonces, cuando ocurre este aumento de la parte de la estructura del diámetro intestinal, ¿sí? Entonces da como resultado a un mayor movimiento, ojo, mayor movimiento de los intestinos. Este mayor movimiento genera que las, las estructuras que se deben absorber o las heces que se deben absorber no pasen o no vayan, ¿no?, de una forma pausada. No. Es decir, los apuran, ¿ya? Incrementa la velocidad del tránsito intestinal. Es decir, las heces que deben ir así, pausadas, no, se van rapiditas, ¿ya? Pasan a aumentar, la están apurando, la están empujando. Entonces, si ocurre eso, si estas heces están avanzando muy rápidamente, entonces hay poco tiempo, ojo, hay poco tiempo de que las heces puedan absorberse. Es decir, no se puede absorber. Y cuando las heces no se absorben, es decir, la estructura, la cantidad de agua que hay no se puede absorber, entonces se llama eso diarrea osmótica, porque hay una presencia exagerada de ¿qué? De agua. ¿Dónde? En las heces. ¿Entendido, Muñoz? Sí, profesor. ¿No hay ninguna pregunta respecto a esto? No, ¿Segura? seguro. Listo, muy bien, perfecto, ya está. Entonces, borramos todo esto de aquí, ¿ya?, para pasar al siguiente cuadro. Ojo, me quedan 3 minutos, Muñoz, por favor. Ya, profesor. Y ya sabe, si se corta, vuelve a ingresar, ¿ya? Ya, profesor. Listo, muy bien. Correcto. A ver, entonces, dejamos a la diarrea osmótica y pasamos a la secretora. ¿A qué se refiere la diarrea secretora? Me dice que este tipo de diarrea, ¿ya?, se debe o ocurre, ¿ya?, por una afectación a nivel de la parte, ¿ya?, de los electrolitos, de líquidos y electrolitos. Ahí está el problema. ¿Quién puede causar ese daño a nivel, ¿no?, de la composición de los electrolitos y del agua? Son, uno, las bacterias. ¿Ya? Las bacterias son ocasionadoras de esto de aquí, ¿ya? La mala absorción de la secreción biliar, es decir, la zona biliar no hace bien su trabajo. Y tres, ¿no?, la composición o la liberación de hormonas como la serotonina. ¿Ah? Entonces, estas de aquí van a producir la famosa diarrea secretora. ¿Ah? Entonces, vamos a repetir. El problema es a la hora de la liberación de líquidos y electrolitos. Recuerde usted, recordará que todo proceso libera agua. En la parte de la digestión, siempre se va a liberar lo que es el agua. Recuerda eso, por favor, ¿ya? El agua siempre se va a liberar para poder generar una buena absorción. ¿Ah? Es parte del Ya, profesor. procedimiento, eso es normal. ¿Ah? Listo, muy bien. Ya, profesor. Ok, muy bien, entonces ya sabemos a qué se debe y ya sabemos quiénes son los causantes. Ahora vamos a ver cómo se produce esto de aquí. ¿Ah? A ver, vamos a ver. A ver. Ahí está. ¿Ya? Mira. Ojo, aquí está. ¿Ya? A ver, me queda 1 minuto con 40. Creo que sí puedo avanzar aquí. A ver. Entonces, lo mismo, ¿ah? La parte intestinal, ¿no? Los pliegues, la pared del intestino, esto ya está definido esto de aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos. Cuando el agua y los electrolitos, estos se liberan normalmente, se liberan en todo proceso digestivo, ¿ya? Cuando ocurre eso, cuando se da eso, entonces hay sustancias, como en este caso lo que es el cloro, como el bicarbonato. Estas sustancias acompañan a estas de aquí para regular la vía digestiva. Ojo, acompañan cloro y bicarbonato. Estas sustancias acompañan para, ¿no?, para moldear mejor lo que es las heces, ¿ya?, para que se pueda dar.
Ahora, estas, ya, como le dije en su momento, cuando estas son debidos, por ejemplo, a bacterias o saliva o hormonas, cuando ocurre eso, entonces, salen estos de aquí. Pues me queda segundos. Entonces, Muñoz, se termina y le voy a explicar para que no se vaya a confundir, ¿ya? Termina Ya, usted profesor. y porque ya se va a cortar ahorita. Ya, Lo dejamos aquí entonces, ¿ya? Quedamos aquí. ya.